que tú haces. No, pero en área de trabajo, No, está muy bien y apuntadas quedan, ¿eh? Entonces, bueno, pues vamos a pasar a la siguiente intervención sobre la normativa europea en información de sostenibilidad voluntaria para pymes. Y para ello contamos con Ana Zorio y Andrea Jancu, Universidad de Valencia y Universidad Europea de Valencia, miembros de la ponencia ECA sobre información integrada, que nos acompañan hoy online. Y entonces, pues nada, cuando queráis, ellas han desarrollado este tema. Incluso estamos ultimando una adaptación del modelo de ECA a estas NEIs y a este segmento de pymes que queremos ampliar para que a través de un documento de ECA podamos presentar un modelo válido para todas las organizaciones, actualizado del que tenemos, y con una extensión además a la normativa internacional, no solamente adaptado a las normas europeas, sino también a las ISSD. Entonces, bueno, en ello estamos y parte fundamental de esta línea de trabajo son Ana y Andrea, que cuando queráis, pues podéis empezar. Hola, buenos días a todos. Ana, está silenciada. Ana está silenciada. Sí, perdona, es que no sabía si ibais a hablar una o la otra. Nos va a empezar a... ¿Me oís bien? A ti, Andrea, sí. Vale, Ana es que está Sí. silenciada, no tiene ni ahora. Perdona, sí. Va a Nada. empezar Ana y luego voy a seguir yo porque os queremos adelantar que pensando en la información de las NEIs sobre pymes, lo voluntario era lo que se iba a comentar, pero creemos que es relevante hablar un poquito también de las pymes cotizadas, puesto que hay una previsión de que haya habido un draft que exista el estándar para pymes cotizadas y digamos que como hay pymes cotizadas que ya han hecho, hay muchas que han hecho informe de sostenibilidad hasta ahora, pues podría ser interesante, digamos, comentar las dos cosas. Empezar Ana con las pymes voluntarias y luego seguiré yo. Gracias. Okay. Sí, no sé si me oís ya bien todos y se Sí. ve bien la presentación también. Sí, perfectamente. Genial, perfecto. Pues entonces, tal como comentaba Andrea y tal como estuvimos hablando con José Luis, vamos a partir la presentación como en dos partes. Primero hablaré yo sobre las normas voluntarias, no sé por qué esto se cambia automáticamente, disculpad. Y luego hablará Andrea sobre las normas para pymes cotizadas. Este en principio es el índice que habíamos preparado. Va a ser una presentación pues corta, tal como se nos ha pedido desde la organización. Por cierto, muchas gracias por contar con nosotras para esto, Pedro y José Luis, y por invitarnos al campus Acciona. José Luis, lo siento, pero no hemos podido acercarnos a Madrid en esta ocasión. A la próxima, pues igual sí que hay oportunidad. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es explicar por qué hay interés desde el EFRAC para hacer estas normas para pymes y luego ver pues cómo se ha ido desarrollando esos proyectos, tanto para las pymes que las utilizarían de forma voluntaria como las que por estar cotizadas obligatoriamente tendrían que aplicarlas. Entonces, a nivel de normas voluntarias, yo daré unas ideas básicas y hablaremos del diseño modular de las mismas y luego le cederé el testigo a Andrea, que hablará también de unas ideas básicas sobre las normas para pymes cotizadas y hará una pequeña comparativa con el set 1 de las NEIs para las empresas grandes. Y luego haremos pues una pequeña panorámica de la propuesta que, como decía antes José Luis, podría hacer AECA para actualizar su modelo de información integrada, que como sabéis pues ha tenido buena acogida en España, en la preparación del EINF, a todo este
movimiento de normativa de sostenibilidad en plena efervescencia, teniendo en cuenta sobre todo pues, esto que estamos comentando en esta exposición sobre las pymes y las normas que está desarrollando el EFRAG al efecto. Entonces, bueno, lo primero sería decir por qué el EFRAG se plantea el hacer un modelo para pymes. Habéis estado hablando ya durante la sesión de hoy de esa directiva del año 22 que exige la presentación de información de sostenibilidad por parte de las distintas empresas, que como sabéis va a tener un proceso de implementación gradual y que se estima que va a acabar afectando a más de 50.000 empresas. Entonces, el primer paso, que aunque Omar decía antes que todavía no se ha adaptado la directiva en nuestro país y que eso está pues, pendiente, pero bueno, ya se ha aprobado ese reglamento delegado del año 23 de las NEIs del SET1, donde ya se están dando las pautas de cómo se tiene que elaborar esa información de sostenibilidad, de tal forma que a partir del 1 de enero de este mismo año 2024, las grandes entidades cotizadas con más de 500 empleados van a tener que aplicar estas NEIs del SET1 de tal forma que esos informes de sostenibilidad estén disponibles en el año 2025. Luego se da un año adicional para otras grandes empresas que superen durante 2 ejercicios consecutivos 2 de los criterios que tenemos ahí, que tengan más de 250 empleados y luego que el balance total sea superior a 25 millones o tengan unos ingresos netos de más de 50 millones. Fijémonos que esos límites han sido modificados por la directiva delegada de la Comisión de octubre del 23, posterior a la publicación de las NEIs del SET1, con lo cual pues, esos cálculos de empresas afectadas pues, yo creo que se hicieron con relación al primer set de tamaños, de tal forma que realmente, como comentabais antes, al final son menos las empresas que se ven afectadas por el SET1 y que en consecuencia se van a ver afectadas por estos modelos de normas para pymes. Entonces, las pymes cotizadas sí que están contempladas por la propia directiva, entonces es necesario elaborar normas para ellas. De hecho, lo prevé la directiva, porque el escalón siguiente de aplicación les incluiría a ellas, ¿no? A partir del 1 de enero del 26, estas pymes cotizadas, estando las microempresas exentas y teniendo la posibilidad las pymes cotizadas de diferirlo 2 años, tendrían que aplicar unas normas específicas para ellas. Entonces, el EFRAG, bueno, y la Unión Europea se plantea que llegado a este punto, como las NEIs del SET1 además requieren información de la cadena de valor, como habéis estado comentando antes, es interesante tratar de llegar, aunque sea de modo voluntario, al máximo número de empresas. Entonces, surge la idea de, aunque quede fuera de la directiva del año 22 de CSRD, pues ofrecer una norma que anime a las pymes que no estén cotizadas de forma voluntaria a elaborar información de sostenibilidad. Démonos cuenta que esto afectaría a casi el 99% del tejido empresarial de la Unión Europea, con lo cual nos encontramos con esa dualidad de normas para pymes en Europa, unas específicas para pymes cotizadas. El reglamento delegado pues, debería publicarse a final de este año y luego esta otra iniciativa con un borrador del EFRAG para pymes no cotizadas. Su aplicación sería voluntaria fuera de la CSRD y, bueno, además de esto y bajo el paraguas de la CSRD, pues esperan actos delegados sobre, como tenemos ahí, las normas sectoriales, unas NEIs para empresas de terceros países o normas para la verificación. Pero, bueno, todo eso irá llegando. Estas iniciativas para elaborar normas de sostenibilidad para pymes comenzaron a fraguarse en noviembre del 22. Entonces, dedicó unos meses el EFRAG a establecer la metodología de trabajo para el desarrollo de las mismas y se crearon 2 comunidades de stakeholders pues, vinculados a esos 2 desarrollos normativos, a las pymes cotizadas y a las no cotizadas.
de tal forma que en marzo y en junio del año pasado estuvieron disponibles los primeros borradores de documentos de trabajo por parte del EFRAG que sometieron a la opinión pública. El EFRAG recibió una serie de comentarios, 600 sobre la norma para pymes cotizadas y 300 sobre las normas voluntarias para pymes no cotizadas, que tuvieron en cuenta de cara a la elaboración de los exposed draft, de los borradores que se publicaron en enero de este año y que bueno, han estado abiertos a consulta pública hasta el 21 de mayo. Y de hecho se hizo sobre ellos unas pruebas de campo hasta abril, para de ese modo poder valorar los costes y desafíos de cada uno de los requisitos de información que requieren cada una de esas normas, ver hasta qué punto eso pues, ofrece beneficios y son comprensibles las guías que se han elaborado al respecto. Y con respecto a la consulta pública, pues también se abrió al público en general y se pedía pues un feedback acerca de la arquitectura, cómo están diseñados esos exposure drafts y, bueno, cuál iba a ser la dificultad o no de la implementación de la CSRD y el papel de esa norma para empresas cotizadas, de tal forma que sea un tope, un límite de lo que se les puede pedir a el resto de empresas, ¿no? Y luego la comprensibilidad de la guía. Entonces, como ideas básicas de la norma voluntaria para pymes, los objetivos de la misma serían contribuir a que la economía sea más sostenible, más inclusiva, ayudar a las pymes para gestionar mejor todos los temas pues, de medio ambiente, de recursos humanos, porque eso le va a dar más competitividad, va a mejorar su vida, su perdurabilidad, como decía antes Pedro, a lo largo del tiempo y sobre todo va a ayudar a cubrir la necesidad de estar ofreciendo datos que le van requiriendo prestamistas, proveedores de crédito, inversores o incluso las empresas de la cadena de valor, ¿no? Los conceptos clave de este borrador sería la proporcionalidad, porque adapta a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas, pues todas estas nociones de sostenibilidad que en principio pues se han ideado pensando en las grandes empresas, ¿no? Y así se utiliza un lenguaje pues más simple, hay una modularidad, veremos que se diseña en módulos esta norma voluntaria, pero teniendo una consistencia con el SET1 y luego las normas para pymes cotizadas. Nosotras estuvimos trabajando inicialmente con el borrador emitido por el EFRAG en enero y luego el ICAC lo ha traducido en marzo. Entonces, claro, al haber trabajado previamente con la versión en inglés y después con la versión en español, nos dimos cuenta que había pues, algunos problemas de terminología que nos preocupan inicialmente, aunque a lo mejor luego pues no pasa nada. Y lo mismo hablamos de NEIS y SRS, o hablamos de PAT, PAM. Lo que sucede es que, claro, es tal el número de acrónimos con los que vamos trabajando y que vamos acumulando con todas estas normas que nos da miedo que al final no seamos capaces de entendernos todos entre nosotros. Pero bueno, ya veremos el tiempo a dónde nos conduce. Con respecto a los módulos de esta norma, pues destacar que son 3. El que tienen que hacer todas las empresas es el que se denomina módulo básico. Ese sería el nivel de entrada para las pymes no cotizadas. Sería, en principio, lo máximo a lo que esperamos que aspiren las microempresas. Tiene un lenguaje simplificado. En principio no se requiere la materialidad. Belén nos estaba explicando antes pues, todas estas nociones y veíamos que realmente es complejo, pues afortunadamente para las pymes en este módulo básico, que es el mínimo que se les requiere a estas que no están cotizadas, pues no sería en principio necesario aplicar la materialidad. Habría que hacer 12 desgloses de información si resultan aplicables. Ahora bien, eso no lo explica con mucho detenimiento el borrador de la norma. Y de hecho, cuando luego lees el detalle de la definición de cada uno de esos requisitos de divulgación, pues te das cuenta
de que no siempre se es coherente con la terminología utilizada y a veces dicen si procede y otras veces dices la empresa informará y no acaba de quedar claro hasta qué punto pues es obligatorio o es aplicabilidad o no y hasta qué punto queda fuera, porque si luego lees las bases de las conclusiones que hicieron públicas al tiempo que este borrador de norma, pues ves que ahí hay también pues una cierta incoherencia. Pero bueno, probablemente de cara a la norma definitiva, pues todo esto pues, se acabe aclarando. Entonces, además de ese módulo básico, las empresas tienen la posibilidad de aplicar un módulo opcional de tipo explicativo, que en inglés lo llaman narrative, de políticas, actuaciones y metas. Entonces, esto ICAC lo ha traducido por PAM. Sin embargo, en la versión del EFRAC lo llaman NEPAT. Yo no sé al final qué es lo que quedará. Entonces, este módulo en principio está pensado para pequeñas y medianas empresas que estén aplicando ya políticas o que tengan actuaciones en marcha o se hayan establecido objetivos en términos de sostenibilidad en su día a día. Para este módulo opcional sí que es preciso un análisis de materialidad. De hecho, da un listado de cuestiones sobre las que las pymes tienen que reflexionar a ver si les afectan o no de modo material. Incluye un lenguaje simplificado, como decíamos antes, y solamente requiere de 5 desgloses. Y luego, por último, existiría la posibilidad de aplicar el método opcional para socios comerciales y este módulo está pensado para aquellas pymes a las que los proveedores o otros miembros de su cadena de valor o las instituciones de crédito les piden contestar pues, una serie de cuestionarios para un poco dar cumplimiento a la SFRD, a la Sustainable Finance Disclosure Regulation o al EVA Pilar 3 o al Benchmark Regulation, de tal forma que en este módulo opcional de socios comerciales, en inglés Business Partners, BP, se les requiere 11 desgloses, del BP1 al BP11. Así las empresas pymes que deseen seguir esta norma voluntaria para pymes, en principio tienen que hacer el módulo básico y luego, si lo desean, el módulo opcional o el módulo opcional en EPAT o el módulo opcional para socios comerciales o hacer los 3 módulos. Eso ya queda a discreción de la pyme. Y ahora yo ya le pasaría el testigo a Andrea para que ella comente la norma para pymes cotizadas. Gracias. Bueno, perdonad, si os parece hacemos lo mismo. Como hay un corte, si hay alguien que quiere comentar algo a la norma voluntaria, a esta propuesta. Muchas gracias, Ana. Yo una cosa en relación con estos estándares, a mí me da la sensación de que hemos partido de los estándares generales, luego se han hecho unos específicos adaptados, basándonos en los generales, para las pymes cotizadas, ahora otros que se han intentado simplificar, tanto en terminología como en lenguaje, para las pymes no cotizadas. Y yo creo que al final, aunque estamos hablando siempre de lo mismo, se pierde un poco. Yo creo que hubiera sido mucho más fácil que sobre los generales, todos teniendo los mismos data points, hubieran dicho, oye, pues estos, los 1000 y pico son sujetos para las grandes, estos 400 son troncales, y vamos a llamar igual, y todos tenemos la misma información. Reportáis esto en las pymes no cotizadas y las pymes cotizadas lo mismo. Entonces, lo que, Borja, si quieres te digo una cosilla, es que en el grupo de trabajo, como esto viene desde hace mucho tiempo atrás, lo que pasó es que hubo un grupo de pequeñas y medianas a la vez que estaba el grupo haciendo las guías generales. Claro. Cuando ambos terminaron, los de las pymes dijeron, yo quiero imponer esto, y los otros dijeron, no. Entonces, después llegaron a una cosa mixta durante, yo qué sé, el tiempo que se llevaron discutiendo. Y por eso, y aparte que como lo de la materialidad también fue un tema muy de discusión, porque sabes que es un poco la puerta trasera que han encontrado para que al final, si no quieres reportar, no reportas, básicamente. Por eso las 3 dimensiones es lo que ha generado un poco ese... Te pongo un antecedente porque el resultado, lo ideal hubiera sido eso que tú dices. Dejar por lo grande y después reducir a lo pequeño. Claro. Pero como, bueno, pues se hizo así
Y luego ya otra pregunta, otra duda simplemente, claro, como esto se sale de la corriente regulatoria, a efectos de aplicación de estas normas, ¿se podrán aplicar desde el momento en que estén aprobadas? O sea, en el momento que las aprueben se pueden ya aplicar, porque no tienen una entrada en vigor en regulación, ¿no? Entiendo que en el momento que estén aplicadas y como van en paralelo con las de pymes no cotizadas, entiendo que cuando estén ya podrán aplicarse. ¿Cómo dice esto? Sí. Yo entiendo que siendo voluntarias, el objetivo del EFRAG y de la comisión es que el mayor número de empresas se sume a la iniciativa. Entonces, yo imagino que las puertas estarán abiertas para el que quiera que se sume al carro y así pues ir cogiendo fuerza. Pero la verdad que no hemos visto mucho escrito al efecto. Igual vosotros tenéis más información, que estáis en contacto con los reguladores en plano directo. Esto es lo que yo pienso, pero no sé. Yo lo que te puedo decir que esta guía se puso más que nada de ayuda a la pyme para cuando la grande estuviera reportando, un mecanismo de ayuda a la pyme. Claro. Esa es la idea. Tiene un poco... acto delegado, igual claro. Que lo... O sea, en cuanto esté la guía definitiva, la puede usar. De la reunión donde se hizo la última aprobación de esta guía, te lo dice. Pero yo creo que ahora los tiros van más por crear un único estándar para pymes que incluya general para todas las pymes, que sea voluntario para aquellas que no están cotizadas, obligatorio con unos desgloses específicos adicionales cuando estás cotizado y, ¿sabes? Porque es que, claro, eso... Pero son diferentes, o sea, el de pymes cotizados... Ahora mismo sí, pero esa crítica que tú estás poniendo es la que todo el periodo de consulta pública ha sufrido. Y creo que ahora la idea es hacer uno que incluya desgloses específicos para cotizadas adicionales y voluntario para las pymes que no rehacer lo que se ha hecho, de alguna manera, o reorientar. Reorientar. Mucho más trabajo. Y la última puntualización ya, eso es de formación profesional, efectos de comparabilidad y tratamiento de esta información, porque desde Central de Balances, pues bueno, tenemos tiempo trabajando esta información de forma digital y demás, pues claro, lo que yo tengo entendido es que estas normas voluntarias, lógicamente por el momento no se contempla su pase a taxonomía ni nada, con lo cual, si queremos empezar a... y encima estamos hablando de que, claro, el conjunto de poblacional de las pymes son muy grandes, entonces si queremos empezar, porque tú puedes a lo mejor comparar, bueno, no está José Luis, pero Acciona contra alguna empresa que son dos informes, lo puedes ver, pero si quieres comparar miles y miles de empresas, lo necesitas de un tratamiento digital. Entonces, por lo que yo tengo entendido, por el momento eso ni está contemplado en el corto plazo. Bueno, esa es la aportación que pretende AECA, a través históricamente de su modelo y su taxonomía. Entonces estamos trabajando en esa línea, es decir, el modelo que pueda ser utilizado por la pequeña y mediana empresa de manera sencilla, como se está utilizando el modelo, y detrás tener una tecnología que será una taxonomía que correrá seguramente en XBRL o como lo hemos hecho hasta ahora en otro... Pero bueno, esa carencia es la que nosotros intentamos cubrir desde siempre. Porque a corto plazo. Bueno, AECA tiene la primera taxonomía de información integrada del mundo. Lo tiene en la ley. Quiero decir, o sea que, bueno, pues Andrea. Muy bien. Muchas gracias. Voy a ver si puedo compartir la presentación. Solamente un momento. ¿La veis? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues como comentábamos, vamos a dar algunas pinceladas también sobre la NEIS para pymes cotizadas en línea un poquito con lo que se ha comentado ya previamente. Simplemente partimos de la base de que esta NEIS para pymes cotizadas es, digamos, una simplificación de la NEIS SET1. Se acaba de comentar que realmente, pues seguramente o que hay una probabilidad de que la NEIS para pymes cotizadas y la voluntaria pues se unan, digamos, en su versión final.
tal cual estaba el borrador propuesto por el EFRAG, esta NEIS para pymes cotizadas tiene 3 secciones generales en el borrador: requisitos generales, política general, información general, políticas y acciones y metas. Y también tiene 3 apartados específicos de medio ambiente, social, conducta empresarial, que no aparecen en la voluntaria. Algunas ideas básicas: obviamente lo que sabemos es que lo que se procura es que se aumente los objetivos son que se aumente la transparencia, facilitar, digamos, una estructura, un marco para las pymes para divulgar esa información sobre sus operaciones y el impacto que tienen en asuntos ESG. También mejorar la comparabilidad que se ha mencionado, permitiendo a inversiones, clientes, prestamistas, financiadores, etcétera, y otros grupos de interés que puedan comparar cómo van las empresas en asuntos de sostenibilidad. Y a la vez, una vez informen, obviamente, fomentar de esa manera la responsabilidad corporativa, porque también se ha comentado, pues vemos lo que estamos haciendo e intentamos mejorar una vez hemos puesto, digamos, hemos dejado constancia de cómo lo estamos haciendo en estos aspectos. Y obviamente, como siempre, esta información sirve para apoyar la toma de decisiones. Con todo eso, lo que se espera es que se llegue a un mercado más verde y sostenible. Eso es lo que esperamos todos, dados los crecientes requerimientos globales y también las expectativas de todos los grupos de interés. Existen, como comentaban, simplificaciones respecto a del set 1 de las NEIS. Tenemos aquí, vemos en la pantalla, en la parte derecha, un cuadro que hemos sacado de una presentación del EFRAG, donde se habla de los data points, y estamos viendo, por ejemplo, que en el set 1 se ha comentado previamente también, más de 1000 data points, pero es que en el caso de la NEIS de pymes cotizadas estamos en casi 700, que no son pocos, ¿no? Hay una reducción del 36%, pero claro, partimos de una base tan alta que veremos cómo se implementaría eso a nivel de pymes cotizadas. Es importante recalcar que esta norma prevé hablar sobre los impactos y positivos y las oportunidades tiene carácter voluntario, no así en las NEIS 1, donde se tiene que hablar de impactos positivos. En la NEI para pymes cotizadas tenemos que especificar solamente riesgos y impactos negativos obligatoriamente, y que se tiene que informar solamente si aplica sobre objetivos, la diligencia debida, la participación de los grupos de interés, los procesos para remediar los impactos negativos, lo que hacen las empresas para mitigar y resolver los impactos que han tenido, y también sobre los procesos para interactuar con los stakeholders afectados por esos impactos o por su actividad. La NEI tiene una estructura bastante simplificada comparada con el set 1 de las NEIS, y existen más requisitos de divulgación voluntarios. Estamos viendo aquí en la parte derecha en el cuadro, por ejemplo, en el caso de shall y may, es decir, deberán o podrán, o aplicar o reportar si se aplican, pues que hay una serie de requisitos que reducen la obligatoriedad de las pymes cotizadas comparado con las grandes empresas que tienen que utilizar necesariamente las NEIS set 1. Este es un esquema resumen un poco de lo que hemos hablado en cuanto al contenido propuesto de las NEIS para pymes cotizadas en asuntos materiales que la empresa considera que son materiales.
es obligatorio informar sobre impactos negativos y riesgos, como estaba comentando, y voluntario sobre impactos positivos y oportunidades financieras. Imaginamos que bueno, pues las empresas, se ha hablado previamente un poco al principio de la sesión de que las empresas suelen decir en el estado de información no financiera qué bien lo hacemos, ¿no? Y es un poco de, digamos, cherry picking, ¿no? Imaginamos que, pues obviamente van a informar de lo obligatorio, pero van a usar esa parte, digamos, voluntaria de información para mejorar la imagen que dan, que es lo que suelen hacer, lo que hemos visto, vamos leyendo informes. Estas secciones generales que comentaba al principio, cómo está organizada la SNEIS, de estas hay 2 secciones transversales que son los de requisitos generales y de divulgaciones generales, y 3 apartados, uno transversal en políticas, acciones y metas, donde tienen que presentar todo lo que hace la empresa o lo que tiene previsto en estos aspectos, y también hay 3 apartados de métrica en cuanto a medio ambiente, social y conducta empresarial, es decir, en temas de gobernanza. Y que todo eso se tiene que hacer independientemente se tiene que informar independientemente del sector. Aquí también tenemos digamos, en cada apartado un poco cuál es el contenido, un resumen. En requisitos generales, pues obviamente se tiene que hablar del objetivo, el alcance y los requisitos, los conceptos, la materialidad, etcétera. En divulgaciones generales, pues los requisitos de divulgación que existen. Por ejemplo, en gobernanza hay 2, en estrategia hay 4, en análisis de materialidad en cuanto a impacto y riesgos hay 2, etcétera. Podemos ver cómo os pasaremos. Ahora no me voy a entretener mucho para no irnos de tiempo, pero os vamos a pasar la presentación y lo podéis ver. Nos ha llamado la atención que en medio ambiente no sabemos si es un asunto que no sabíamos si realmente era un error, si se ha producido un error, porque en medio ambiente, dentro de los requisitos hay solamente uno que no aparece, si aparecía en el set 1 y no aparece en ese, que es el tema de los microplásticos. Y no sabíamos si era una errata simplemente o no sabemos exactamente por qué ha desaparecido ese aspecto. ¿Cómo está organizada la SNEIS? Pues en 3 niveles de información, en 3 capas, en temas, subtemas y subtemas. Cuando se habla de lo que tendrá que revelar la empresa, la pyme cotizada que aplica la norma, tendrá que indicar si la disposición sobre la que informa está prescrita por un requisito de divulgación o por un punto de dato, y cuando lo que se indica como puede revelar, sabemos que es una divulgación voluntaria que solamente para fomentar buenas prácticas. También la NEI prevé la NEI de pymes cotizadas prevé, digamos, un complemento de información material, es decir, que si un impacto o riesgo material específico se considera que no está adecuadamente cubierto por las secciones de la norma, la empresa tendrá que proporcionar información adicional, específica, que permita entender el alcance, es decir, extender la información sobre este aspecto. Y aquí tenemos sacado directamente del borrador un ejemplo de estructura de estado de sostenibilidad que no es muy diferente a la estructura prevista en la NEI SET 1, pero sí que está simplificada del punto básicamente 2 al 4. Es una estructura bastante similar, me pareció interesante presentarlo, ya que no existen las NEIs temáticas como estábamos hablando para las pymes cotizadas. Y para resumir y acabar, simplemente decir que para ir a la proporcionalidad de la información que tienen que debido a recursos menores que pueden dedicar a este proceso las pymes, sean cotizadas,
el análisis de materialidad se realizará de manera similar a lo previsto en el set 1 de las NEIs, pero se tendrá que adaptar al tamaño, los recursos, las circunstancias de las pymes, especialmente en lo relacionado con la cadena de valor. Se ha hablado toda la mañana de ello y seguramente es uno de los aspectos más importantes. También al evaluar riesgos, las pymes no deberán considerar la importancia relativa del impacto agregado de todos los riesgos posibles. Obviamente eso también es una simplificación bastante importante. Y no hay ningún tipo de provisión sobre los cambios de criterio en la presentación de la información, solamente en cuanto a errores. Es decir, cambios de criterio no, errores sí que se tienen que informar. Y luego que... lo he dicho anteriormente, no es obligatoria la información sobre oportunidades, solamente sobre los aspectos negativos, impactos y riesgos. Se agrega un requisito de divulgación para especificar que una pyme cotizada puede confiar en la información contenida en el estado de sostenibilidad de uno de los actores de su cadena de valor. Y en cuanto a la información relacionada con los estados financieros, la vinculación con los estados financieros, no será necesario que la empresa explique el efecto real o probable de su estrategia sobre sus estados financieros, ni de la relación con su estrategia con los parámetros y metas utilizados para medir los avances de performance, de rendimiento. Y también, por último, no será obligatorio informar si la manera en que el uso que hace de los recursos naturales o los cambios en la cadena de suministro pueden modificar de alguna manera, al alza o a la baja, los impactos y riesgos materiales. Todas estas obviamente son simplificaciones, no hay ninguna cosa que incremente las obligaciones. Para terminar, simplemente lo ha comentado José Luis antes, ha comentado también brevemente Ana, que hemos considerado interesante hablar del modelo integrado que tiene AECA, que tenía anteriormente el Integrated Suite, donde tenía 82 indicadores, 61 cualitativos y 21 cuantitativos. Vemos el desglose, no me voy a entretener, y la propuesta con la que trabajamos, que no es final en este momento, en la que hemos trabajado durante estos meses para adaptar el modelo que tiene de información integrada que propone AECA y que AECA proporcionará sobre todo a las pymes, a las NEIs. Y se adapta tal cual a la directiva a la norma voluntaria para pymes, con el modelo básico, lo que ha comentado Ana, el módulo PAT, el módulo de socios comerciales, a los que se añaden los indicadores financieros y las ratios que AECA tenía previamente y que no existen obviamente en la NEIS voluntaria de pymes. Y en fin, con eso yo ya dejo de compartir la pantalla y espero haber estado en tiempo para... Perfectamente, Andrea. Muchas gracias, Ana, Andrea, por esta brillante exposición de las normas y de lo que estamos haciendo en AECA para adaptarnos a ellas. Entonces, bueno, pues antes de pasar al bloque multitemático que tenemos, pues alguna cuestión a lo que ha comentado ahora finalmente Andrea o anteriormente Ana. Yo sí que quería mencionar una cosa, y es que viendo como, bueno, José Luis sabe y algunos de los presentes también, porque hemos estado juntos en los DASA, ¿no? Para ello sí que estuvimos viendo informes previos, simplemente por entender informes de sostenibilidad, que estados de información no financiera que preparaban, o informes de sostenibilidad que preparaban empresas antes, tanto grandes empresas como pymes, ¿no? Y entonces creo que sí es interesante. Las NEIs son muy complejas, pero creo que sí era muy interesante que observamos que había muchas cosas que las empresas ya estaban haciendo, incluso empresas que ya estaban hablando en los informes del año anterior de que se estaban adaptando a la directiva. Yo creo que eso es muy buena señal, ¿no? De que había empresas que estaban ya mirando para el futuro y diciendo, a ver, de lo que hemos hecho, qué es lo que
¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos ayuda todo eso? Que no nos viene todo de nuevo. Y creo incluso la comparabilidad que hicimos con los indicadores GRI, etcétera. Y eso creo que es importante y es un buen un punto positivo para las empresas. Y eso es lo que quería comentar. Muy bien, pues yo tan solo añadir un dato, José Luis, simplemente que al final que los estándares de pymes cotizadas, al final en España estamos hablando de unas 120, o sea, quiere decir que estamos hablando de nada, 137. Muy poquitas. En cambio, las pymes no cotizadas estamos hablando de prácticamente millón. Entonces, bueno, para que relativicemos un poco la importancia de cada uno de los estándares, ¿no? Al menos en España, que sí que tiene mucho protagonismo las pymes no cotizadas. Yo quería apuntar que hay una tendencia a pensar que las grandes empresas vamos a tirar de esto. No tenemos ningún interés. No tenemos ningún interés porque no nos sirve. Nosotros compramos productos, no compramos empresas. Entonces, me da igual que me hagan todos los reportes del mundo. No me sirve para nada. Es decir, hay una tendencia a pensar que si a mí me reportan las emisiones de gases de efecto invernadero a mis proveedores, yo voy a tener mejores datos. Lo siento, no funciona así. Además cuesta, imagino, tirar de la cadena. Sí, sí. A lo mejor en nuestro negocio no funciona tan así, pero porque yo compro un producto, si ese producto está fabricado bajo unas condiciones que no son... es distinto la due diligence que los datos de reporte. Sí, pero por ejemplo tú también tienes que reportar a efectos de lo que es el estándar social, ¿no? Por ejemplo, de tu cadena de suministro, ¿no? Si no tienes esa información de tu proveedor respecto a cómo produce ese producto en sus fábricas. No me sirve, perdóname. No me sirve porque, claro, tú fabricas... En el código de contratación, pero tienes luego que hacer la verificación, pero yo creo que sí es relevante, ¿no? Siento, pero es que no lo es. No lo es. Te pongo un ejemplo. Yo compro palas de aerogenerador. Si las puedo comprar allí, las puedo comprar y dónde las está fabricando. El informe de la compañía no me permite nada más que coger la caja de bombones y ver que tienen un sistema. No, yo quiero los controles en la planta que tienes en Shenzhen, de las 3 que tienes en esta, que es la que fabrica mi padre. Hay un entendimiento de confundir pyme, producto y gran empresa, y os quería que no nos sirve, no sirve. Entonces, no va a hacer tracción sobre este estándar voluntario, hay que buscar otra forma. Porque esta sí, es un esfuerzo grande, entendemos, ¿no? Además, captar, pedirle una información. Pero te la pides del producto, que es lo que te pasa a ti, de la empresa. Si quisieras algo más, quiero decir, o sea, ya es complicado. Claro, pero por eso creo que a lo mejor esta fórmula, pues yo creo que va a valer más para las entidades financieras que para la parte de las grandes empresas. Para las entidades financieras sí debería poder formar parte del credit scoring o de alguna manera de la evaluación de la compañía, pero si no... Además, no vas a esperar a que publique la PYME su informe para incorporarlo en tus datos anuales, o sea, que va desfasado en meses. Efectivamente, que por eso los monitorizas con controversia. Con controversia. Nosotros monitorizamos con controversia. Bueno, pues si os parece, pasamos.